Yo diría que es básicamente fundamental. O sea, hay dos tipos de remontar la cuesta económica. Tú puedes en una selva construir algunos espacios en los que se puede generar negocio, actividad, bueno, productos, etcétera. Pero siempre será una selva. Es decir, no resuelve el problema de fondo. Puedes tener huecos, espacios, oportunidades. En países con terrible guerra, habían áreas donde se producía, donde se vendía, donde había gente que hacía dinero, donde algunas personas se podían educar. O sea, esos espacios siempre se pueden construir sin necesidad de un acuerdo político. Pero un rescate real de la economía, una reestabilización de la economía, una búsqueda de un país distinto que te permita ofrecerle a la población un futuro estable, que tú le puedes decir a tus hijos, vale la pena que te quedes aquí para que desarrolles tu vida aquí y puedas ser feliz aquí, y aquí quieras tener también tus hijos, requiere un proceso mucho más estable a largo plazo. No solamente una oportunidad de vender un container o de hacer una fiesta especial o no sé, hacer tortas en un momento determinado. Todo eso es positivo para subsistir, pero no resuelve el problema del desarrollo, el problema del crecimiento, el problema de la estabilidad. ¿Y cuál es la base fundamental de esa reconstrucción? La confianza, porque la confianza es la base de la economía. Es decir, míralo desde cualquier perspectiva. Por ejemplo, tú no puedes tener producción si tú no tienes inversión. Y tú no tienes inversión si los inversionistas no tienen confianza en que esa inversión va a ser respetada, que tiene un entorno adecuado, que puede construir un negocio estable en el futuro. Por lo tanto, si tú no lo convences de que ese país es un país con oportunidades estables, no hay posibilidades de construir inversión, de captar inversión y de reconstruir un aparato productivo serio. Durante muchísimos años he debatido sobre el tema y yo no creo que la dolarización es una solución natural, imposible de fallar, la única que hay o la mejor necesariamente para todos los casos. Es decir, yo he visto procesos de dolarización fallidos. Argentina fue uno, por ejemplo. Terminaron en un corralito que hizo perder plata a mucha gente. Grecia, entrada en la comunidad europea y completamente en un circuito del euro, terminó siendo un país responsable que tuvo un hueco fiscal brutal y colapsó su sistema en una época determinada. O sea, el que tú estés dolarizado no garantiza que tú pares a los irresponsables que manejan una política. Es decir, tú necesitas la seriedad en el manejo económico. Y eso está por encima de si tú usas o no la dolarización. Claro, los promotores de la dolarización creen que la dolarización hace más serio al hacedor de política pública porque teóricamente no puede generar dinero adicional, no puede, o sea, se tiene que arropar hasta donde le lleva la cobija, pero Grecia mostró que eso no es necesariamente cierto, que puedes mentir también. Entonces, creo que es, en mi opinión, no suficiente el argumento. Pero a esta altura del partido te diría que sin duda la dolarización es infinitamente mejor a lo que tenemos. El rol de la industria petrolera en Venezuela ha sido siempre muy importante porque es un país hiperdependiente. Prácticamente había sido un monoproductor de petróleo y todo lo demás era más bien un derivado de esa actividad. Se producen muchas cosas, pero esas cosas dependían de alguna manera de que el país tenía acceso a divisas básicamente a través de ese proceso. Creo que hoy eso ha ido cambiando dramáticamente.
Digo dramáticamente porque no fue porque diseñamos un modelo de diversificación moderno, adecuado, positivo, estable, sino básicamente porque te, te portaste mal políticamente, rompiste tus relaciones con el resto del mundo, sancionaron al gobierno y a su actividad petrolera, y ahora, por primera vez en muchísimos años, la actividad petrolera no es la generadora principal de ingresos en Venezuela. De hecho, este año vamos a tener un ingreso de unos 14.000 millones de dólares y solo 3.000 a 3.500 van a ser ingresos petroleros. La mayoría van a ser ingresos de otro tipo, como remesas, repatriación, oro, exportaciones no tradicionales, una de las cuales muy importantes provienen, por ejemplo, precisamente del lago de Maracaibo, los cangrejos, camarones, etcétera. Entonces, fíjate lo que ha pasado. El país se ha diversificado en los trancazos y, por supuesto, una diversificación bien primitiva, no estable necesariamente. Pero estamos aprendiendo, y eso sí está ocurriendo, de que hay oportunidades de actividad en otros sectores que no necesariamente son el petróleo, que te permiten reconstruir país. Y yo creo que eso era muy importante. Y creo que la actividad petrolera sigue siendo clave para financiar, pero ¿para financiar qué? El desarrollo. Y el desarrollo está vinculado a la capacidad de diversificación de la economía. Así como hay que rescatar confianza a través de negociaciones políticas que permitan que el ciudadano y el empresario rescaten esa confianza y sientan que hay un país que se mueve de manera, no necesariamente con pensamiento único, pero que sí tiene acuerdos para rescatar el país, para rescatar su desarrollo, para respetar reglas de juego. Si eso no ocurre, es difícil. No solamente la economía, sino por supuesto el rescate político y como centro de ese rescate político, el voto. Es decir, votar no es difícil, es decir, el 6 de diciembre se va a votar. La pregunta es, ¿en realidad ese voto refleja la opinión de la población? No. Y ni siquiera estoy diciendo que no lo refleja porque van a hacer trampa o fraude. Ni siquiera es eso. Es que la oposición no va a votar. Y la oposición es por lo menos la mitad del país. Bueno, el rechazo al gobierno es más que la mitad del país. La mayor cantidad de los cambios de la autocracia a la democracia han ocurrido a través de las negociaciones políticas. Negociación no es que tú necesariamente te vas a ir a un chalet para firmar un acuerdo entre las partes en conflicto, o a un hotel en Dominicana, o a una oficina en Oslo. O sea, esos son mecanismos para llegar a. Pero la negociación ocurre desde muchísimos planos. No es entre Guaidó y Maduro, o entre Leopoldo López y Maduro, o entre Capriles y Maduro. Es entre los diferentes sectores, partidos. Es entre los civiles y los militares. Es entre los partidos en pugna. Es incluso dentro del propio sector militar, entre ellos. Si tú no logras esas negociaciones políticas, ¿cuál es la posibilidad real de que tú resuelvas el problema? La misma que tienes ahorita, ninguna. Si la gente te dice, no hay que negociar, solo hay que sacar a Maduro, hay algunos líderes y lideresas cuyo planteamiento es fundamentalmente eso, que no hay nada que negociar, solo que se vaya a Maduro. ¿Tú sabes cuántos años tienes en eso? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Que no tienes ni la negociación ni la salida de Maduro. Entonces, ¿cuál fue tu éxito? Hablar en un medio de comunicación, pegar 4 gritos en una marcha o en un mitin, ¿sí? Y que te aplaudan duro porque tú eres radical y dices que no se puede negociar con el enemigo. Entonces, ¿cuál ha sido tu resultado? Tu resultado es que no has podido avanzar ni un ápice y podríamos decir que incluso en este momento la oposición está mucho más atrás
que lo que estaba hace un par de años. Claro que vas a tener que hablar de esa justicia transicional. Es decir, porque no existe ninguna posibilidad de resolver el problema en Venezuela sin pasar por una negociación que incluya al sector militar, que es un factor fundamental en la posibilidad de cambio político, ya sea para una transición, para un cambio, incluso para un cambio radical, o para la convocatoria de una elección. Por cualquiera de las rutas pasas por el área militar. Y en esa área militar tú no vas a poder conseguir ningún acuerdo, ninguna posibilidad de que juegue contigo en la provocación del cambio si tú no le garantizas a ellos que su integridad personal y familiar, su control político en el futuro, al menos de su poder militar, y la garantía patrimonial de ellos y de su familia. Ahora, eso es fácil, ¿no? Eso es tragarse un sapo. Eso es incluso negociar con quien te abofetea o a quien tú culpas, por ejemplo, de la crisis. Pero y eso no fue lo que tuvo que hacer Chile para poder al final rescatar su democracia y dejar a Pinochet como ministro de la Defensa y general en jefe del ejército chileno. Nada más y nada menos a quien ellos llamaban asesino. Y no tuviste tú que negociar en Nicaragua para rescatar la democracia en su momento, que luego se volvió a complicar. Pero bueno, para que Violeta Chamorros pudiera ganar esa elección, tuvo que nombrar nada más y nada menos que al hermano Daniel Ortega, ministro de la Defensa de Nicaragua durante todo su gobierno. Porque si no, era imposible ese proceso. Y ni hablar de la monarquía democrática española, que tuvo que negociar el perdón total de los actores que habían sido asesinos y los tuvo que perdonar y no tocar para garantizar la estabilidad de ese país. Creo que el error que no puede cometer o que no debe cometer es tratar de repetir lo mismo que ocurrió hasta ahora con un resultado evidentemente fracasado. Es decir, como decía Einstein, o sea, la locura es repetir lo mismo que estás haciendo y pensar que te va a tener un resultado distinto. O sea, esa es la locura. Y yo creo que la política de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido evidentemente un fracaso. O sea, no se resuelve con sanciones generales, económicas, financieras, aislamiento, discursos agresivos. O sea, puede merecérselos todos. Yo no estoy hablando de justicia. Estoy hablando de que las sanciones generales, económicas, petroleras, financieras, de diésel, etcétera, lo único que han hecho es empeorar el problema. El problema no lo originaron las sanciones, lo originó un modelo primitivo de gobierno, muy primitivo y hostil frente a la inversión, frente al sector privado. ¿Eh? Un modelo en el que no se respetó la regla del mercado ni la verdad. O sea, se perdieron los valores políticos de la verdad. Pero dicho eso, las sanciones lo único que han hecho es empeorarlo, amplificar el problema, poner en riesgo empresas, sectores, etc. Entonces, yo creo que uno de los problemas o los retos fundamentales del gobierno de Biden es, a lo mejor no de discurso inicial, pero sí de realidad, entender otra vez que por ahí no van los tiros. La experiencia, la evidencia empírica te habla de la necesidad inminente de una negociación política. Sin negociación no hay forma. Pero el segundo punto por el cual es indispensable una negociación es que si hay casos en los que tú puedes sacar un gobierno y cambiar sin negociación, por las armas, por la intervención militar, por la fuerza, lo puedes sacar. La pregunta es, ¿y de qué viene después? ¿Qué pasa después de una intervención militar? Puede ser Panamá,
Es posible. Pero ¿y qué tal si es Libia? O ¿qué tal si Irak? Donde ya están todavía, y los americanos que habían hecho la acción para sacarlos, hoy están desesperados por salir de ahí y el país sigue siendo un desastre, peor que el que había cuando entraron. ¿Quién te garantiza que no estarías peor que hoy, extrañando lo que tienes? Más bien, si tú no has producido el cambio a través de una negociación que permite lo que realmente es importante, resolver el problema, rescatar la democracia, pero sobre todo garantizar la estabilidad y la calidad de vida de la población.